Revelado. El papel transformador del arcángel Miguel en la guerra divina contra Lucifer. En un tiempo de gran tribulación, cuando la sombra del emperador Domiciano oscurecía la fe de muchos en la tierra, un clamor ascendía al cielo. Era el tercer año de Joaquim, un período de persecución intensa para la iglesia primitiva, donde valientes creyentes entregaban sus vidas por la fe que profesaban. En medio de esa opresión, el pueblo de Dios, con corazones llenos de fe, clamaba a su Creador, anhelando protección y valor. Las oraciones resonaban como ecos de esperanza, alcanzando el trono celestial. En el reino de lo celeste, donde los ángeles permanecen en la presencia de Yahvé, Miguel, el arcángel, se alzaba con imponentes alas resplandecientes y un brillo que desafiaba las tinieblas. Desde su primer enfrentamiento con Lucifer, ahora conocido como el dragón, Miguel conocía que su destino estaba entrelazado con el de los fieles en la tierra. Las fuerzas del mal se aglutinaban, y la guerra en los cielos se aproximaba, no solo por el dominio de los cielos, sino por la salvación de almas. Mientras el pueblo en la tierra enfrentaba la virulencia de sus opresores, escenas en el reino espiritual se cargaban de tensión. Un día, el cielo retumbó. Un grito de guerra llenó el espacio divino. Miguel reunió a sus ángeles, recordándoles que su fuerza provenía de la autoridad de Yahvé. Valientes, así como David enfrentó a Goliat, nosotros lucharemos. La oración de nuestros hermanos clama por nuestra intervención. No podemos fallar. La atmósfera se tornó vibrante. Sus palabras encendieron un fuego en los corazones celestiales. Desde la tierra, Juan, el amado discípulo, miraba hacia arriba, sintiendo la presión del dragón que intentaba espantar su fe. En su corazón, las palabras de Miguel resonaban, entrelazando su destino con el de los ángeles. Con cada oración, él y sus hermanos fortalecían a los guerreros celestiales, y una luz de esperanza iluminaba aún las más oscuras noches. La batalla finalmente estalló. Miguel y sus ángeles se enfrentaron a Lucifer y su legión de demonios en una confrontación cósmica. Relámpagos de luz y sombra se entrelazaban, creando un espectáculo de poder divino. La lucha no era solo física, sino profundamente espiritual. Miguel clamaba a Yahvé, su fe era un estandarte que lo guiaba. Su resistente espíritu, alimentado por la devoción del pueblo de Dios, lo hacía invencible en esa confrontación. A ti, dragón, se te desterrará. No hay lugar para la engañifa en el reino de Dios. La guerra se intensificaba, las murallas del cielo temblaban por la fiereza del encuentro. La fe del arcángel ardía como una antorcha iluminando cada rincón oscuro de aquel conflicto. Mientras la batalla continuaba, los creyentes en la tierra, con ojos cerrados y corazones atentos, oraban, uniendo su fe a la de Miguel. Sus corazones latían al unísono, como si de un solo cuerpo se tratara. El destino de muchos pendía en la balanza, mientras la pregunta se instalaba en el aire. ¿Tendrá la luz suficiente para vencer al dragón? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que la luz del cielo empezaba a prevalecer sobre las sombras, una victoria se vislumbraba en el horizonte. Sin embargo, el desenlace de esta batalla quedó suspendido, dejando a la comunidad de creyentes anhelante, esperando la revelación divina que marcaría un nuevo capítulo en la historia de la salvación. En los días que siguieron a la feroz batalla en los cielos, la tierra resonaba con el eco de la lucha. Los creyentes, perseguidos y asediados, sentían el peso de la incertidumbre, mientras sus corazones ardían en oración.
Juan, quien observaba desde la isla de Patmos, empujado por el Espíritu, se aferraba a la promesa divina. La cruda realidad los rodeaba, pero el murmullo de la esperanza no cesaba. Días y noches se fundían en una misma vigilia de oración y súplica. Las voces de los creyentes se entrelazaban, formando una melodía que ascendía al trono del Altísimo. Señor, tú que conoces la angustia de tus siervos, fortalece nuestros corazones, no nos abandones. En el silencio espeso de la noche, el angustiante clamor de la humanidad sonaba con un dolor que atravesaba los cielos. En la esfera celestial, Miguel, el arcángel, contemplaba con creciente preocupación el desenlace de la confrontación. Su mirada fija en el dragón, que aún gimoteaba de rabia. La energía del enfrentamiento había marcado cada rincón del firmamento, dejando una huella de luz donde antes solo había sombras. Sin embargo, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Era suficiente la victoria en el cielo para quebrantar la desesperación en la tierra? Mientras tanto, un ángel mensajero llamado Rafael se adelantó ante Miguel con un desluz de luz. Gran arcángel, hay un eco en la tierra que clama por respuestas. El pueblo necesita más que nuestra victoria. Anhela un propósito que lo guíe en estas tinieblas. Debemos llevarles el mensaje de la esperanza que se cierne sobre ellos. Miguel, con su voz clara y resonante, concursó con la propuesta, notando el fervor de sus compañeros. Convocad a los ángeles guardianes sobre la tierra. Es tiempo de que nuestras palabras de aliento desciendan como lluvia sobre el ardiente suelo de los corazones que sufren. Así el pueblo no solo sabrá de nuestra intervención, sino que también verá la mano de Yahvé mover sociedades y corazones para restaurar la esperanza que parece perdida. Al mismo tiempo, en la humilde aldea de los fieles, mujeres y hombres se congregaban en la sinagoga, donde la palabra se leía y se compartía. Entre ellos, un predicador llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, daba testimonio de las maravillas de Dios. Con voz potente y corazones abiertos, alentaba: «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está con nosotros. No temáis, aunque las sombras nos rodeen, porque en el día de la angustia Él será nuestra fortaleza». Mientras él hablaba, una luz brilló en el cielo, informando a los que estaban en el lugar. Era la señal de que el mensaje del cielo había llegado. En ese preciso instante, la fe de los presentes resonó como un tambor de guerra, llenando sus almas de un ardor desconocido, como si un soplo de vida renovada descendiera sobre ellos. Con cada palabra que salía de sus labios, la certeza de que no estaban solos se encendía en sus corazones. Cuando Miguel y sus ángeles se vieron reflejados en las almas de aquellos creyentes, se dieron cuenta que la victoria no solo pertenecía a los seres celestiales. El verdadero triunfo era ver a aquellos que, en medio de la desesperanza, se levantaban con fe, como árboles plantados junto a corrientes de agua. Hoy, en esta lucha, no solo nos esforzamos en el cielo, sino nutriéndolos, ellos también lucharán, proclamó Miguel, su voz resonando en el firmamento. Así, el cielo y la tierra se unían más que nunca, mientras el pueblo de Dios comenzaba a entender que la batalla contra el dragón aún continuaba, pero que en sus manos llevaban un poder inmenso, el poder de la fe. Se acercaba un nuevo día y con él un nuevo desafío. Los hombres y mujeres en la sinagoga, ahora con antorchas levantadas, cruzaban aprisa las calles, llevando consigo el mensaje de libertad. El futuro era incierto, pero su fe iluminaba el camino. A medida que la luz avanzaba, un misterioso y eterno propósito de Dios se estaba revelando, pero aún quedaba un giro crucial en esta historia por venir. Porque así como los cielos han respondido, viene el tiempo en que mi pueblo será probado sobre la tierra más que nunca. La era de la manifestación plena del reino de Dios se acerca. Los días transcurrieron mientras la aldea experimentaba una transformación espiritual. La fe de aquellos creyentes se encendió como un fuego inextinguible, y la luz que antes se había encendido se esparció hasta los confines de la tierra, tocando corazones, despertando esperanzas.
El mensaje de Esteban resonaba en cada rincón, empoderando a los débiles y renovando la fuerza de los valientes. Sin embargo, en el cielo, la preocupación de Miguel persistía. La victoria sobre el dragón, aunque celebrada, no había terminado con su ira. Desde su trono en el abismo, Lucifer contemplaba la tierra, su corazón lleno de rencor. Su propósito era ahora doble: desviar la fe y sembrar duda en aquellos que se aferraban a las promesas de Dios. Si logro desgarrar su confianza, entonces habré ganado lo que perdí en el cielo, pensaba el antiguo enemigo. Así, las sombras se alineaban y un oscuro soplo de venganza se levantaba por la tierra, manifestándose en provocaciones, persecuciones y seducciones. Hombres y mujeres, en su búsqueda de la luz, comenzaron a ser tentados y agobiados por la desesperación. Sentían el aliento de la oscuridad más cerca de lo que deseaban creer. Las murmuraciones se incrementaban. ¿Acaso Dios nos ha abandonado? ¿Dónde está nuestra salvación?, clamaban algunos, sucumbiendo al eco del dragón. Fue entonces que Rafael, el ángel mensajero, intervino en el consejo de los cielos. Gran Miguel, la fe se tambalea entre el pueblo. Debemos enviar una fortaleza, un recordatorio del poder espiritual que acompaña a los fieles. Que regresen los testimonios de la grandeza del Altísimo. Luchemos por ellos. Con el asentimiento de Miguel, un grupo selecto de ángeles fue enviado a la tierra, llevando consigo registros de los milagros y promesas de Dios. En el corazón de Jerusalén, un hombre llamado Felipe se levantó impulsado por el Espíritu. De pie en el centro del mercado, comenzó a compartir la historia del paso del Mar Rojo, la fidelidad de Dios a través de los siglos y cómo Él nunca había fallado a su pueblo. Las palabras de Felipe resonaban en la multitud, atrayendo a los desalentados y revelando el amor eterno del Padre. Así como Dios salvó a su pueblo de Egipto, así también liberará nuestras almas de la opresión de este tiempo. Alzad vuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Las palabras, cual flechas luminosas, traspasaron la oscuridad y encendieron aliento en muchos. Sin embargo, algo más se gestaba en el cielo, un consejo aún más grandioso. Miguel sabía que la lucha no podía ser ganada solo a través de testimonios en la tierra. Se necesitaba una manifestación del poder divino. «Despliega el escudo de la gloria», ordenó Miguel a sus ángeles. «Haz que la luz descienda sobre los creyentes, que sea constancia de que nosotros luchamos por ellos». En ese momento, un resplandor celestial envolvió el lugar donde Felipe predicaba. Este se detuvo, asombrado, mientras el cielo se abría sobre él y una voz resonó: «Mi pueblo, no temáis, porque yo estoy con vosotros». La gente cayó de rodillas, y en su asombro comenzaron a clamar al Señor, despertando un fervor inquebrantable. Era el inicio de una nueva movilización, donde las cadenas de la duda y el miedo comenzarían a romperse, manifestando el poder de Dios en medio de la adversidad. Sin embargo, en los pasillos oscuros de la tierra, el dragón aún urdía un plan. «Si no puedo quebrantar su fe con la duda, lo haré a través de la confusión y la división», murmuró. Una fase de su ataque estaba por comenzar, y con ella, un desafío que pondría a prueba la entera resistencia del pueblo fiel. La confrontación se intensificaba, y un nuevo giro en la historia se aproximaba, revelando más del ululante plan soberano de Dios. Porque está escrito que en el día del juicio, al igual que en el cielo, habrá un clamor de victoria que resonará sobre los pueblos, y el dragón será confrontado de nuevo. La luz que inundaba el mercado de Jerusalén perduraba, como un abrazo cálido del cielo, elevando los corazones de aquella multitud hambrienta de esperanza.
En medio de este despertar espiritual, las sombras pronto comenzaron a cocinar un plan más oscuro, que serpenteaba entre aquellos que eran más vulnerables a la duda. El dragón, en su astucia siniestra, había elegido un nuevo comandante para ejecutar su estrategia de confusión, un hombre de palabras elocuentes y ambiciones pérfidas, llamado Saulo, que respiraba amenazas y violencia contra los que seguían la senda de la fe. Mientras tanto, Miguel, el arcángel protector, observaba cada movimiento del adversario desde la morada celestial. «He de actuar con prudencia», pensó, y a pesar de que la luz brillaba intensamente, sabía que el pueblo no estaba exento de pruebas. Dios había prometido protección, pero también permitía que la fe se fortaleciera en el fuego de las pruebas, como se recuerda en el libro de Zacarías. «Yo he de refinar a la humanidad como se refina la plata». Zacarías 13:9. En medio de este mar de inquietud, Felipe, inspirado por el Espíritu Santo, continuaba proclamando las verdades eternas. «Venid, hermanos, vuestros corazones deben ser liberados, para que puedan ser llenos de esperanza, pues no estamos solos. Mirad cómo ha trabajado Dios en el pasado, Él abrirá caminos en este desierto». Pero el murmullo del dragón comenzó a hacerse oír a través de los corazones dudosos. ¿Dónde está la salvación? ¿Por qué sufre el inocente? ¿Acaso no es Dios indiferente a nuestro clamor? Las preguntas se agolpaban, susurradas por aquellos templos construidos en la arena de la desesperanza. Una noche oscura, mientras Felipe se retiraba tras un tiempo de enseñanza, un grupo de hombres encapuchados se acercó con malicia en sus miradas. Están influidos por Saulo, quien había desatado su furia contra los seguidores de Cristo. Al ver la posibilidad de un ataque, el espíritu de Felipe se elevó al Altísimo. Sus pensamientos viajaron a la profecía de Isaías. «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Isaías 54:17. La fe brotaba en su interior. De repente, un viento poderoso sopló a su alrededor y una brillante figura desplegó alas de luz. Miguel se materializaba en la protección de su pueblo. La multitud observó asombrada cómo la atmósfera cambiaba. La amenaza de Saulo se desvaneció rápidamente, abrumada por la luz que el arcángel traía consigo. «Salid, pues, de la oscuridad», resonó en la voz de Miguel, «pues el Señor ha oído vuestro clamor y no los dejará caer en la trampa del enemigo». Y así, el pueblo inspirado comenzó a clamar con fervor: «¡Aleluya! ¡Alabanza al Dios de nuestras salvaciones!». Los murmullos de animosidad cambiaban a gritos de victoria, y los corazones de los fieles se alineaban en la certeza de la presencia de Dios en sus vidas. Sin embargo, la consternación acechaba en las sombras. Saulo, en su furor, decidía ir en busca de más poder. «La tierra no sabrá la paz hasta que el último de los seguidores de este camino sea silenciado», prometió con hambre de venganza. Su mirada se volvió oscura, convencido de que su misión era de justicia. Mientras tanto, en el cielo, el consejo se reafirmó. «Miguel, ha llegado el momento de descomponer el orgullo del dragón y mostrarle que el verdadero poder pertenece a Dios», declaró Rafael. Miguel, lleno de determinación, respondió: «Que cada fuerza de luz esté lista, pues la confrontación es inminente. El tiempo de la manifestación del poder de Dios está cerca». Con el corazón palpitante de espera, el pueblo fiel de Dios vigilaba. Sabían, como aquel que guardaba sus promesas, que en medio de cualquier tormenta, la victoria era segura. Pero como en toda historia sagrada, un nuevo desafío se levantaba, y la batalla por la fe apenas comenzaba. La palabra de Miguel resonó con poder. En verdad, el dragón será confrontado, y su derrota será exhibida ante los cielos y la tierra por el poder de nuestro Dios. Y así,
Un nuevo capítulo se escribiría en el vasto relato de la redención, revelando más de la soberanía divina de Dios, que nunca ha dejado ni dejará a su pueblo en la oscuridad. En la quietud de la noche, cuando el murmullo de la multitud se disipaba, la tensión estaba a punto de estallar. En Jerusalén los ecos del fervor aún resonaban, pero en las tinieblas Saulo llenaba su corazón de rencor. Consciente del poder que había perdido, se preparaba para desatar una tormenta de persecución. «Voy a despojar a estos herejes de su fe», murmuró entre dientes, decidido a sembrar el miedo y la división entre los seguidores de Cristo. A la luz de las primeras estrellas, Felipe buscaba consuelo en la oración. Los pensamientos de sus hermanos en la fe lo atormentaban. «Señor, ¿cómo enfrentaremos el desafío que se avecina? ¿Cómo podremos permanecer firmes?». Sin embargo, fue en ese momento de angustia que el Espíritu Santo comenzó a fluir sobre él como un río de esperanza. Recordando la promesa escrita en Romanos 8:31, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?», su corazón se llenó de valor. Mientras tanto, el Consejo Celestial se reunía sobre la misma Jerusalén. Miguel, el guerrero de luz, sabía que la batalla espiritual se intensificaba. «El dragón ha enfurecido su ataque, pero no temáis, pues quien está con nosotros es más poderoso que aquel que está en el mundo», proclamó, su voz resonando como un trueno en la sala del consejo. Los ángeles presentes se preparaban, sus alas reluciendo en anticipación. De repente, un estruendo de alas agitadas llenó el aire. Rafael, con su mirada atenta, exclamó: «La resistencia de tus fieles ha llamado la atención del cielo. Esta noche, la luz prevalecerá, pero requiere de nuestra intervención directa». Su declaración fue recibida con fervor, y acordaron que reunirían fuerzas para acudir en ayuda de Felipe y sus hermanos en la fe. En el corazón del mercado, un grupo de seguidores se congregó. Sus ojos brillaban con fervor. Felipe, ahora fortalecido por la presencia del Espíritu, se dirigió a ellos. «Hermanos, la fe no es solo un refugio, es un escudo que nos protegerá en el día del conflicto. Esta noche, clamemos al Señor, que Él se levante en nuestro favor». Con esas palabras, los corazones comenzaron a saltar, y ferviente oración se elevó hacia el cielo, unida en una poderosa invocación. Mientras tanto, las sombras se agrupaban, esperando la oportunidad de atacar. Saulo, lleno de arrogancia, avanzaba con su séquito. «Hoy su luz será apagada», le dijo a sus compañeros, convencido de que su misión estaba justificada. En su mente, la persuasión era su arma más fuerte. Justo cuando los hombres de Saulo se preparaban para emboscar al grupo de Felipe, un destello lumínico rompió la oscuridad. Miguel, descendiendo con la gloria del cielo, se plantó delante de ellos. «Tiemblen, oh impíos, pues el pueblo de Dios ha sido sellado con su poder. Retrocede en el nombre de Jehová». La autoridad en su voz hizo eco, como el rugido de un león. La atmósfera cambió, el aire se tornó electrizado, y la valentía se encarnó en aquellos que antes dudaban. El rostro de Saulo se tornó pálido, al darse cuenta de que su estrategia estaba siendo desbaratada por un poder que no podía comprender. «¿Quién es este?», gritó, mientras su furia se mezclaba con un atisbo de temor. Miguel se volvió hacia el pueblo y les dio ánimo. «No temáis, porque el Señor va con vosotros. Es tiempo de proclamar la verdad y el poder que habita entre vosotros». Los seguidores, ahora inyectados de fe renovada, se unieron en una sola voz: «Nuestro Dios es fuerte y poderoso, su luz nos guiará». La batalla espiritual se intensificó, y mientras las fuerzas de Saulo retrocedían, el cielo se abría en una visión de gloria. En el corazón de la confrontación, Dios estaba tejiendo un plan de redención y transformación. Los cielos cantaban, y aún en medio del caos, un mensaje resonó desde el trono: «He aquí, incluso a los que persiguen, les ofrezco la oportunidad de arrepentimiento y salvación».
Mientras el conflicto se desarrollaba, los cielos se preparaban para revelar el desenlace, una sorpresa esperada que transformaría a Saulo para siempre. La historia de la gracia seguía su curso, y la expectativa del pueblo se centraba en un desenlace que aún estaba por venir. La noche avanzaba, y una tensión palpable llenaba el aire. Los seguidores de Cristo, resguardados bajo el ala de la protección celestial, clamaban al Señor. Sus voces resonaban como un instrumento delicado en la sinfonía del cielo. Felipe, sintiendo que el poder de Dios se manifestaba, comenzó a profetizar con fervor: «Las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros». El viento sopló suavemente, como una caricia del Espíritu, y en ese momento un silencio profundo se cernió sobre el lugar. Las palabras de Felipe atrajeron la mirada de muchos, mientras aquellos que iban a ser emboscados por Saulo se mantenían firmes, empoderados por su fe. Él, lleno de furia, se acercaba, dispuesto a desatar la tormenta que había prometido. Con la mirada fiera, Saulo reunió a sus súbditos y ordenó: «Entren y destruyan a esos malhechores, que no quede ni rastro de su secta». Sus hombres, obedientes como sombras de su oscuro corazón, se prepararon para ejecutar su voluntad. Sin embargo, sus corazones comenzaron a titubear al sentir la vibración de la defensa celestial que emanaba del grupo de creyentes. La luz que rodeaba a Miguel intensificó su fulgor, revelando a sus brethren de espíritu. Los ángeles en su compañía ondearon sus alas en una gloriosa danza de alabanza, listos para actuar. El tiempo de la luz ha llegado, y hoy se librará una batalla decisiva, declaró Miguel con voz de trueno. Su presencia proyectaba una confianza indescriptible. Estos hombres y mujeres de fe eran más que seguidores, eran guerreros de la luz, y bajo su guía se prepararían para la contienda. Con el eco de las últimas palabras de Miguel resonando en sus corazones, los creyentes alzaron sus voces: «Confiamos en ti, oh Señor nuestro, te seguimos con todo nuestro ser». En respuesta, el cielo se llenó de suavidad y poder, como los acordes de un himno antiguo que nunca se apaga. Mientras tanto, Saulo observaba, cada vez más confundido y furioso. Un silencio de asombro lo invadió cuando vio a aquellos que se decían débiles levantarse con tal valentía. De pronto, un rayo de luz similar al mismo fulgor del sol se materializó entre ellos. Estos creyentes no estaban solos, el Todopoderoso estaba con ellos. La calma en el corazón de Felipe, la autoridad en las palabras de Miguel y la unidad entre ellos desafiaban su visión de control. «¿Quiénes son estos que se mantienen firmes?», rugió Saulo, su soberbia atenuándose ante el temor. De repente, un ángel de Dios se presentó a su lado llevando un mensaje. «Saulo, escucha, no traigas el juicio sobre ti mismo. Esta noche el cielo te ofrece una nueva oportunidad para tu vida». La voz del ángel resonó dulcemente, pero Saulo, atrapado en su ira, desoyó el llamado divino. El pánico se apoderó de sus hombres al ver el cambio en el ambiente. La desconfianza creció entre ellos. «¡Atrás!», gritó uno, sintiendo la presión del poder superior que se manifestaba. La batalla se tornó inminente, un conflicto no solo de carne y sangre, sino de principados y potestades. Los ojos de los cielos y las profundidades estaban fijos en esta confrontación. Felipe comenzó a elevar su voz aún más, clamando a Dios en una audaz declaración: «Señor, actúa por ti mismo, muéstrales tu grandeza». En ese momento, el Espíritu Santo sopló con el ímpetu de un torbellino, arrastrando las sombras del rencor y la muerte. La luz de la esperanza se alzó como una bandera en medio de la batalla, y a lo largo de su estirpe, una promesa resplandecía: el que se humilla será exaltado. Mientras la tensión alcanzaba su clímax, el cielo se rasgó y una voz resonó: «He aquí, el corazón de Saulo será tocado,
y su vida será transformada para un propósito divino. La magnitud de esta revelación tembló en el aire, y hasta Saulo sintió una extraña inquietud en su interior, una transformación ya en marcha. Las fuerzas del cielo se preparaban para actuar, y el pueblo de Dios aguardaba con el corazón palpitante. La historia de redención estaba a punto de dar un giro inesperado, y el plan soberano de Dios empezaba a revelarse con fuerza. Lo que parecía una derrota inminente se tornaría en victoria. La conversión de Saulo no solo cambiaría su destino, sino también el de muchos. La noche aún guardaba secretos, pues todavía quedaban piezas en el tablero divino por mover. ¿Sería acaso el momento de confrontar al más grande de los perseguidos en una senda de revelación y gracia? El cielo aguardaba ansioso por ver el desenlace de la batalla entre luz y oscuridad. Las promesas de Dios se acercaban, y en un instante el rumbo de la historia cambiaría para siempre. El alba comenzaba a pintar el cielo con matices de luz, pero la batalla en la tierra aún se libraba con gran ferocidad. Felipe, inspirado por el Espíritu, no podía contener su fervor. «La victoria es del Señor», proclamó, con la fe ardiente en su pecho. El grupo de creyentes, repleto de valor, unió sus voces en un clamor que resonó por encima de la tempestad. Saulo, resentido por la gloria que brillaba sobre sus enemigos, gritó con una furia ciega: «¿Por qué continuáis con esta locura? Hombres de poco fundamento, seréis vueltos polvo hoy». Sin embargo, ya no era solo el hombre que pretendía desatar el terror. Un temblor en su pecho lo instaba a detenerse, como si las palabras de Felipe atravesaran la dureza de su corazón. Miguel, el arcángel guerrero, se alzó entre el grupo de fieles, su presencia produciendo un resplandor como el mismo sol. «Saulo», dijo con voz profunda y resonante, «hay más aquí que lo que puedes ver. Aquellos que has despreciado son hijos de la luz. Te llamamos a la reconciliación, antes que el juicio sea tu única herencia». Los ojos de Saulo se encontraron con la autoridad del arcángel, y aún en su rabia sintió una lucha interna. La verdad proclamada por Felipe, el amor reflejado en las miradas de los seguidores y el poder celestial que lo rodeaba comenzaban a hacer mella en su obstinación. El viento ululante que giraba en la batalla parecía detenerse cuando, de repente, una voz suave atravesó la tensión. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La pregunta resonó del cielo, y aunque no se veía la fuente, la revelación se apoderó de su corazón. Aquella voz le era familiar, y por un instante la confusión se transformó en una profunda convicción. «Señor, ¿eres tú?», murmuró, su voz quebrantada resonando en el silencio que siguió. A su alrededor, los hombres que antes lo apoyaban comenzaron a retroceder, asombrados, percibiendo que no solo una lucha física se libraba, sino una pelea por el alma de su líder. Los ángeles, alineados detrás de Miguel, desplegaron sus alas en un despliegue de belleza y fuerza, una gloriosa manifestación de la majestad divina. «Eres llamado, Saulo, al arrepentimiento y a ser un faro de luz a las naciones», dijo Miguel, dando un paso al frente. «Por medio de tu conversión, el Evangelio será expandido. La sombra de tu pasado no será tu final, sino el camino hacia una nueva creación». La pesada carga de sus crímenes pasados comenzó a abrumar a Saulo, arrastrándolo hacia una incertidumbre divina, y el miedo comenzó a transformarse en un deseo ardiente de redención. «¿Qué debo hacer, Señor?», preguntó, su corazón abrumado por la revelación del propósito que lo aguardaba. «Ve a la ciudad, y se te dirá qué hacer», respondió la voz, una promesa que lo llenaba de esperanza. En ese instante, la resistencia de Saulo se quebró, y sus ojos, antes ardientes de odio, se llenaron de lágrimas de arrepentimiento. Mientras tanto, los seguidores de Cristo se aferraban a la promesa de Dios:
observando cómo el corazón del perseguidor comenzaba a cambiar. No era solo una lucha por la vida física, sino una transformación espiritual sin igual. La nación iba a experimentar un derramamiento de gracia a través de aquel que había venido a destruir. El cielo resplandecía al anticipar el desenlace, y de las sombras emergían nuevas promesas. «Vendrá el tiempo», pronunció Felipe, mientras miraba hacia las alturas, «cuando la gloria del Señor será revelada y muchos encontrarán el camino hacia la verdad». Lo que comenzó con tristeza y persecución se convertía en una gloriosa revelación del plan soberano de Dios, mostrando que incluso en las tinieblas más profundas, la luz de Cristo puede triunfar. El misterioso propósito divino se manifestaba, pero aún quedaba un camino por recorrer, un camino donde la redención de Saulo iba a tocar a multitudes. Así se cerraba un capítulo, abriendo puertas a un futuro inimaginable. ¿Estaba el mundo listo para el nuevo testigo del Evangelio? El cielo aguardaba con ansias el cumplimiento de su promesa. Las sombras de la batalla comenzaban a disiparse, pero la conmoción en el corazón de Saulo aún resonaba con la fuerza de un tsunami. En su interior, los ecos de la voz que lo había confrontado retumbaban: «¿Por qué me persigues?». El peso de sus acciones anteriores se sentía ahora como un yugo que amenazaba con aplastarlo. Mientras Saulo se movía titubeante hacia la ciudad, los hombres que alguna vez lo habían seguido miraban desconcertados. La transformación era palpable. «¿Qué ocurrirá con él?», murmuraron, mientras algunos se preguntaban si verdaderamente la locura del judío había llegado a su fin. «¡Oh, corazón endurecido!», clamó Miguel, observando desde su posición en el campo de batalla. Su voz resonaba como un trueno suave entre los ángeles a su alrededor. «Tu batalla es solo un reflejo de la lucha que se libra en el cielo. La luz y las tinieblas se enfrentan, y cada alma es un campo de guerra». En el rincón del cielo, una multitud de ángeles contemplaba la escena, unos con júbilo, pues veían un Redentor en formación, y otros con cautela, para quienes el antiguo adversario, Lucifer, no se dejaría vencer tan fácilmente. «El Señor ha preparado una mesa en este desierto», dijo uno de ellos, «y los que una vez fueron enemigos pueden reclamar el banquete de la gracia». Cuando Saulo llegó a la ciudad, la atmósfera vibraba con un aire de anticipación. ¿Sería bien recibido? ¿Podría encontrar la aceptación en medio de aquellos a quienes él había perseguido? La pregunta lo atormentaba. Creyentes de todas partes eran traídos de vuelta a la fe por la evangelización de Felipe y otros hermanos, y el miedo a la reacción del pueblo lo llenó de inquietud. Mientras tanto, en el seno de la comunidad de los fieles, Dios había preparado un encuentro crucial. Un hombre llamado Ananías, un discípulo temeroso pero obediente, escuchó de Dios: «Ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un hombre de Tarso, llamado Saulo, porque he aquí, él ora». El corazón de Ananías se aferró a la promesa y al temor. «Señor», respondió, «he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén». No obstante, la voz divina insistió: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Al pronunciar aquellas palabras, un brillo sereno rodeó a Ananías y finalmente comprendió la tarea que le había sido encomendada. Él sería el instrumento de Dios que abriría los ojos de Saulo. Con fe renovada, Ananías se dirigió a la casa que Dios le había señalado, llevando consigo el regalo de la instrucción y la bendición. De vuelta en el corazón de la nación, el clamor de los creyentes resonaba: «Vemos que la mano del Señor es verdadera y muchas almas se están volviendo a Él». Entre ellos, Felipe celebró la obra del Espíritu, vislumbrando cómo el arrepentimiento de un solo hombre podría conducir a una cosecha abundante de almas. En el cielo, Miguel alzó su espada como un símbolo de triunfo, reflejando en su hoja la esperanza del futuro. «Esta es una victoria anticipada», proclamó, «pues el divino propósito de Dios está en acción,
y la luz de Cristo iluminando las tinieblas se está manifestando. El cielo miraba hacia la tierra con expectación. ¿Qué cambios traerá la conversión de Saulo? ¿Estaría el reino de Dios listo para recibir al que una vez fue un perseguidor, ahora llamado a ser un apóstol? La respuesta comenzaba a bordear el horizonte, dibujando la promesa de un tiempo en que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así, el propósito divino comenzaba a revelarse con un nuevo fulgor, siempre dispuesto a transformar el aflicto en gloria. ¿Qué caminos llevará Dios a este hombre caído hacia su nuevo destino? Las puertas estaban a punto de abrirse. El universo aguardaba su respuesta. Un nuevo día amanecía en la ciudad, y el sol despuntaba con un brillo inusualmente radiante, como si el mismo cielo celebrara la transformación de Saulo. Este, envuelto en un manto de silencio y meditación, se encontraba en la casa de Judas, la cabeza inclinada y las manos entrelazadas, clamando al Dios que había encontrado en su viaje inesperado. Su corazón, antaño endurecido, ahora palpitaba con un fervor renovado, incluso mientras su visión permanecía nublada, consecuencia de su encuentro con la luz divina. En la penumbra de su nuevo estado, el mundo exterior le parecía distante, un eco lejano de lo que había sido. La distancia entre su pasado y su presente era una encrucijada llena de incertidumbre. Pero más allá de su lucha interna, la senda de Dios se trazaba con precisión, inextricablemente ligada a los propósitos celestiales. Mientras tanto, Ananías se aproximaba a la casa, cada paso resonando con reverberaciones celestiales. «No temas», había dicho el Señor, y, aunque su corazón temblaba de aprensión, sabía que no podía desobedecer. «Este hombre es un vaso escogido», lo había asegurado la voz divina, aplastando su inquietud bajo la promesa de salvación. Con el corazón palpitante, su fe lo impulsó a llamar a la puerta. «Saulo de Tarso», pronunció Ananías con una voz que oscilaba entre el temor y el valor. «El Señor me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En aquel instante, una chispa de luz divina se encendió en la habitación. Las palabras de Ananías vibraban con la autoridad de la verdad, y en el acto, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. La visión le fue devuelta, no solo en un sentido físico, sino también en un nuevo entendimiento de la gloria de Dios. «Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios», murmuró Saulo, un grito de libertad que surgía de lo profundo de su ser. Había dado un giro radical, y en su corazón ya no había espacio para el odio, sino para el amor que lo había visitado en el camino a Damasco. Afuera, en las sombras que habitaban en el corazón de Jerusalén, las fuerzas del mal aguardaban la oportunidad para atacar. La misma figura que había instigado la persecución de los creyentes, Lucifer, se agitaba con una furia silenciosa. «No lo permitiré», murmuró con dientes apretados. En la balanza entre el bien y el mal, sabía que la salvación de Saulo podría significar la pérdida de un poderoso instrumento en su arsenal contra el reino de Dios. En el cielo, Miguel, el arcángel, sintió la marea de la batalla espiritual elevarse nuevamente. Se levantó con firmeza, con una determinación que resonaba en cada rincón del reino celestial. «¿No entienden?», proclamó ante los ángeles que lo acompañaban. «La conversión de un alma puede cambiar el curso de la historia. Está en juego la obra redentora de Dios». «Escuchad», añadió, «la luz que ha entrado en el corazón de Saulo ya no podrá ser apagada. Este hombre será luz entre las naciones, su testimonio será un fuego sobre la tierra y llevará el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen». Así, mientras Ananías enseñaba las verdades fundamentales a Saulo, el cielo estaba en una expectativa vibrante. El futuro del apóstol que había sido, ahora revestido en un nuevo nacimiento, era un misterio,
un hilo dorado que se entrelazaba con los designios soberanos de Dios. Las voces del pueblo de Dios resonaban en armonía, compartiendo la asombrosa historia de la gracia. Los murmullos de temor ahora eran susurros de esperanza, pero en el horizonte, sombras de confrontación se acumulaban. Había llegado el tiempo para que el plan de Dios se manifestara en su totalidad, y ni el infierno mismo podría detenerlo. ¿Qué grandezas esperaban ser reveladas a través de este hombre que había sido un perseguidor? La historia apenas comenzaba, y las implicaciones de su transformación resonaban como un eco en los corazones de muchos, guiándolos a la salvación. Las revelaciones que se acercaban transformaban lo que antes era un destino de destrucción en uno de luz y redención. Así, se abría ante el universo un nuevo capítulo. ¿Qué siguientes pasos tomaría Saulo en este viaje de fe y gloria? Su identidad llegaba a ser más que un nombre, se convertía en una manifestación del poder redentor de Dios, listo para cambiar el mundo. Las páginas de la historia sagrada estaban listas para ser escritas. La luz del nuevo día se alzaba en Jerusalén, y con su llegada, una esperanza renovada invadía cada rincón. Saulo, revestido de la gracia que lo había encontrado, comenzaba a comprender la magnitud de su transformación. En la casa de Judas, la revelación divina había derribado las murallas de su corazón endurecido, permitiéndole vislumbrar la verdad cósmica del amor de Dios. El pueblo de Dios se congregaba, su fe restablecida, mientras compartían testimonios de las maravillas del Señor. Las palabras de Felipe resonaban con fuerza, alimentando las almas hambrientas de conocimiento y esperanza. La redención se acerca, proclamaba Felipe, y la salvación se ha extendido incluso hasta los que eran enemigos. La comunidad crecía, y la luz de Cristo brillaba cada vez más intensa sobre ellos. Sin embargo, en las sombras, la angustia del dragón aumentaba. Satanás, astuto y rencoroso, no podría permitir que, de aquel que había sido un feroz perseguidor, surgiera ahora un poderoso defensor de la fe. Saulo de Tarso se transformará en un instrumento de destrucción para mis planes, reflexionó el dragón mientras susurraba mentiras, anhelando desviar el nuevo propósito de Dios. Debo actuar antes de que el universo se dé cuenta de su nuevo llamado. Mientras el cielo aguardaba la realización del propósito divino, el propio Saulo se encontraba en un fuego intenso de aprendizaje. Ananías, con cada palabra, guiaba al nuevo convertido en la profundidad del mensaje del Evangelio. Es vital que entiendas que la salvación es un camino que debemos recorrer con valentía, no solo como testigos, sino como heraldos de la verdad. Instruía a Ananías con amor y firmeza. El tiempo pasó, y ahora Saulo se levantó en medio de la comunidad. La transformación en su interior era palpable. Su mirada había cambiado, y sus palabras eran ahora portadoras de paz y luz. Yo, Saulo, testifico que Jesucristo es el Hijo de Dios, proclamó ante quienes alguna vez temieron su presencia. El asombro y la alegría llenaron el lugar. Algunos apenas podían creer que el temido perseguidor era ahora un valiente defensor del reino. Mientras tanto, incesantes ecos de estos eventos llegaron a los oídos del Sanedrín, que bullían con inquietud por la creciente influencia de los seguidores de Cristo. Debemos detener este movimiento antes de que crezca más, dijo el sumo sacerdote sacudiendo la cabeza con desdén. Las persecuciones aumentaban, los tiempos se volvían más oscuros, y con ellas la Iglesia enfrentaba una nueva e inminente amenaza. Saulo, sintiendo el peso del llamado sobre sus hombros, se preparó. En su corazón ardía un deseo de compartir la misma gracia que él había recibido. La salvación de los gentiles está en estas palabras, pensaba, y con fervor empezó a visitar sinagogas presentando a Cristo como el Mesías prometido. Su ardor era contagioso y muchos se unieron a su causa.
Un día, en medio de su predicación en un mercado abarrotado, un grupo de opositores se agrupó. «Este es el que persigue nuestras tradiciones», gritaron, interrumpiendo el mensaje de esperanza que Saulo traía. La tensión se sentía en el aire y la oscuridad acechaba, dispuesta a atacar nuevamente. Pero en el firmamento celeste, Miguel y sus ángeles observaban la escena. «El futuro del pueblo de Dios está en juego», dijo Miguel, su voz robusta pero alentadora. «Saulo es una pieza clave en el plano redentor del Altísimo. Debemos protegerlo. Las fuerzas de la oscuridad se están aglutinando y una batalla se avecina». Así los cielos se prepararon para la confrontación, mientras Saulo, aún sin darse cuenta del peligro inminente, continuaba compartiendo su mensaje de amor. Un fervor divino desatado por sus palabras elevaba la fe de muchos, mientras otros, motivados por el odio, comenzaban a tramar su captura. «No podemos permitir que su luz brille más», susurraban entre ellos, acechando las sombras como serpientes. Pero Dios tenía un plan que iría aún más allá de lo que los hombres podían concebir. Estaba por revelarse la verdad detrás de la resistencia que se levantaba contra su pueblo, mostrando cómo incluso el calor del conflicto era un catalizador para el propósito divino. En los corazones de aquellos que seguían a Cristo se encendía una llama de valentía y solidaridad. «No temamos a los que pueden matar el cuerpo, sino más bien a aquel que puede destruir el alma», exclamaba Saulo, su voz resonando en cada rincón como un eco de verdad. Y así, la perseverancia en la fe comenzaba a dar forma a un nuevo movimiento, una ola de gracia que no se detendría ante el miedo. Ahora, en el horizonte, cómo las fuerzas de Dios y las tinieblas se encontraban a la vez, era testimonio de la lucha cósmica entre el bien y el mal. El desenlace estaba a punto de revelarse y el plan soberano de Dios, siempre fiel, se manifestaría en su gloria. ¿Sería este el momento decisivo en la historia de la redención? El cielo y la tierra se preparaban y los corazones de los hombres aguardaban expectantes.